need to be worried about. Y realmente es lo único que nos debe preocupar. There's a couple of little parables I like to tell along this line. Hay un par de parábolas que me gustaría contarles. The first one is about a race. La primera tiene que ver con una carrera. It's a foot race. Una carrera de pie. Now, most foot races are in an oval track. La mayoría de las carreras son en un circuito cerrado. And the onlookers sit up on the bleachers and they cheer. Y las personas que están observando están aquí en las estradas y todos están vitoreando. But this is a different kind of a racetrack. Pero este es otro tipo de pista de carrera. It goes up and down hills, Sube y baja las colinas, through forests, pasa por el bosque, turning this way and that. dando vueltas por aquí, vueltas por allá. Now, there is a man who's in charge of this race. Un hombre está encargado de la carrera. We'll call him the race master. Lo vamos a llamar el administrador de la carrera, el director And de la so I'm a part of this race, carrera. Yo formo parte de la carrera and I come to the race master, y llego con el administrador and I say to y him, le digo, Sir, where's the end of the race? y le pregunto, señor, ¿dónde está el final, la meta final? And he says, I'm not going to tell you. Y me dice, no te lo voy a decir. And that's strange. Qué raro. And I say to him, well, how am I supposed to know when I finish the race? Pues entonces, ¿cómo voy a saber cuándo concluí mi carrera? And he says, you won't know, No lo vas a saber, responde él. but I will. Pero yo sí. Your task is to follow the signs along the way. Tu tarea es seguir el señalamiento en el camino. The racetrack is very well marked with signs everywhere you should turn. La pista está bien marcada con las señales donde tienes que dar vuelta. If you follow those signs, you will finish the race. Si sigues la señalética, llegarás al final de la carrera. You will not know when you finish the race, No sabrás cuándo lo vas a terminar, but I will. pero yo sí lo sabré. That's the way it is with you and me in the close of probation, brothers and sisters. Así es. El mismo principio se aplica en el fin del tiempo de la gracia. Right now, you and I are running the race of life. En este momento usted y yo estamos corriendo la carrera de la vida. We're running the Christian race, Corremos la carrera del cristiano, struggling with temptation and sin. lleno de tentaciones y de pecados. And Jesus, our mediator, is helping us. Y Jesucristo, el mediador, me ayuda. And we come to him and we say, Jesus, Y acudimos a él y le decimos, Jesús, how will I know when I'm ready for the close of probation? ¿cómo sabré estar listo para el fin del tiempo de gracia? And he says, you won't know, but I Él will. dice, tú no lo vas a saber, pero yo sí. That's all you have to worry Es about. todo lo que te tienes que preocupar. I have placed signs along the way. He puesto los señales en toda la pista. They're in my word. Aquí están en mi palabra. The instructions of how you are to live the Christian life. Las instrucciones de cómo vivir la vida del cristiano. And if from day to day you are following the instructions in the word, Y si de día a día estás siguiendo las instrucciones de la palabra. and if from day to day you're staying close to me, Y estás cerca de mí todos los días. then you will successfully finish the race. Entonces terminarás con éxito esta carrera. You won't know when you get there. No sabrás cuándo llegaste a la You won't meta. know when you're ready for the close of probation. No sabrás cuándo estás listo para But el cierre if del you- tiempo de gracia. But if you're faithful in doing your part, Pero si eres fiel a hacer la parte que te I corresponde, promise you, te lo Jesus says, prometo. if you're faithful in doing your part, Jesus says, I promise you one thing. Entonces él dice, te prometo una cosa, I will not close probation until you're ready. no cerraré el tiempo hasta que tú estés listo. Some people seem to be afraid that Jesus will close probation just before they're ready. Algunas personas tienen miedo de que Jesús va a cerrar el tiempo de gracia justo antes de que ellos estén listos. Jesus is not going to close probation on any one of his children until every one of them is ready who wants to be. Jesucristo nunca va a cerrar el tiempo de gracia a ninguno de sus hijos a menos que ellos estén listos, todos los que quieren estar. Now my second parable. Mi segunda parábola. I am watching the news on television one day, Un día estoy viendo la televisión, un noticiero, and there's a knock on the door.
y alguien toca la puerta. And I go to open the door, and there's my friend Robert. Ahí abro la puerta y está mi amigo Roberto. And so we sit there and we watch the news together. Así que estamos observando las noticias juntos. And there's something very interesting that comes on the news. Y surge algo muy interesante en las noticias. The announcer says there is a strange skin disease that is breaking out on people all over the world. Él dice, la persona que anuncia, hay una enfermedad de la piel muy extraña que está cundiendo por todo el mundo. There's only a few people in the world that are not being affected by this skin disease. Hay solamente un grupo de personas muy pequeño que no se está viendo afectado por esta enfermedad de la piel. It's the people who are in rebellion against the one world government. Son las personas que están en rebelión con nuestro gobierno. The medical scientists cannot figure out the cause of this disease. Los científicos médicos no saben por qué viene esta enfermedad. They can't figure out why these few people are not getting it and everybody else is. Y también no saben por qué razón este grupo tan pequeño no se está enfermando y todo lo demás sí. Well, my friend Robert and I are sitting there. Mi amigo Roberto y yo estamos ahí sentados. Revelation 16. And a sudden thought occurs to us. Y de repente se nos ocurre algo. There is a text in Revelation 16, verse 2. Hay un versículo aquí en Apocalipsis 16, versículo 2. Read it. Y dice, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino la úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. And Robert and I look at each other. Roberto y yo nos quedamos viendo el uno al otro. And he says, Marvin, do you think the first plague has broken out? Y él me hace la pregunta, Marvin, ¿tú crees que la primera plaga ya cayó sobre la tierra? It sounds like it. Así pareciera. And we agree, it sounds like it. Estamos de acuerdo, parece que sí. And then Robert turns to me and he says, Y luego me voltea a ver Roberto y dice, Marvin, are you good enough for the close of probation? y me hace la pregunta, Marvin, ¿eres suficientemente bueno para el cierre del tiempo de gracia? What do you think I'll say? ¿Qué crees que le voy a contestar? Yeah, brother, bring it on. Claro que sí, que venga la plaga. Is that what I'll say? ¿Será eso lo que voy a decir? No. Claro que no. You will not feel like you're good enough for the close of probation. Ni tú ni yo vamos a sentir que somos suficientemente buenos para el cierre del tiempo de gracia. But Jesus will know. Pero Jesús lo sabrá. He's not going to close probation until you and I are ready. Y no va a cerrar la gracia hasta que usted y yo estemos listos. I would like to suggest to you that Christian perfection is something like happiness. Quisiera sugerirles que el perfeccionismo, la perfección cristiana es algo así parecido a la felicidad. The struggle for perfection is like the struggle for happiness. La lucha por la perfección es similar a la lucha por la felicidad. Some of the most unhappy people in the world are the people who are trying so hard to be happy. Algunas de las personas tan más infelices del mundo son las que se esfuerzan por ser felices. They're going to all the wrong places and doing all the wrong things, trying to be happy. Van a todos los lugares que pueden, haciendo las cosas más equivocadas en procura de ser feliz. Alcohol, drugs, El alcohol, las drogas, wine, women, and songs. el vino, las mujeres y los cantos. And they're miserable. Y son miserables. Do you know how to really be happy? ¿Sabes cuál es la fórmula de felicidad? Forget about being happy. Olvídate de la felicidad, de ser feliz. And do the things that lead to happiness. Y haz las cosas que te conducen a la felicidad. Service to others. El servicio al prójimo. Taking time to be with family and friends. Dedicarte tu tiempo para tu familia y tus amigos. Helping people in need. Ayudar a aquellos que te necesitan. Spending time with God's Word and in prayer. Dedicarle tiempo a la palabra de Dios y a la oración. You do the things, you forget about happiness. Te olvidas del objetivo de la felicidad. Do the things that lead to happiness. Haces las cosas que te conducen a la felicidad. And you will be happy. Y serás feliz. It's the same with perfection. Es lo mismo con la perfección. Forget about perfection. Olvídate de la perfección.
Do the things that lead to perfection. Haz las cosas que te conducen a ella, Spending time with God's Word. dedicando el tiempo a la palabra de Dios, Spending time on your knees. dedicando el tiempo a las rodillas, Understanding what God's will is. comprender la voluntad de Dios His moral requirements. y sus requerimientos morales, And from day to day, when you stumble and fall, ask for forgiveness. y de cada día en día, cada vez que te caes, le pides perdón a Dios, Ask for the power to overcome next time. le pides el poder para poder vencer la siguiente vez. Trust that Jesus has covered you with His righteousness. Confía en que Jesús te ha cubierto con su manto de justicia, And a step at a time, you will grow toward perfection. y con el tiempo vas a llegar a la The perfección. people who are so focused on being perfect are some of the most imperfect people in the world. Las personas que tanto se esfuerzan por la perfección son de las personas más imperfectas del mundo. But those who forget about perfection Pero aquellos que se olvidan de la perfección and simply do the things that lead to y perfection, simplemente hacen las cosas que los conducen a la perfección, will discover when they reach heaven that they were as perfect as they needed to be. descubrirán cuando lleguen al cielo que fueron tan perfectos como necesitaban ser. They will be ready for the close of probation, Estarán listos para el cierre del tiempo de gracia, even though they'll never know. aun cuando no lo sepan. So, my brothers and sisters, Mis queridos hermanos, my encouragement to you is this: les animo en esta noche to spend time with God a dedicarle tiempo a Dios in His Word and on your knees, en su palabra y de rodillas, and do your best to overcome the temptations that come to you. y hagan el mejor esfuerzo de sobreponerse a las tentaciones que vienen así. Seek Jesus for forgiveness when you know. Busquen a Jesucristo por perdón cuando uno falla. Trust that He covers you with His righteousness, Confía en que te va a cubrir con su manto de justicia, and He will see to it that you are ready for the close of probation. y Él se encargará de que estés listo para aquel momento que se cierre el tiempo de gracia. He won't shut the door until you're ready. Y no te va a cerrar la puerta a menos que estés listo. Thank you for letting me share that good news with you today. Muchas gracias por permitirme compartir estas buenas nuevas con ustedes.